A veces uno va entrando en estos procesos y va aprendiendo ciertas cosas. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, para la gloria de Dios, por favor. 1 Corintios capítulo 14. La gloria es para nuestro Señor Jesús. En el versículo 33 dice así. Cuando lo tenga, dígame por favor. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cierra sus ojos, Señor. En esta hora te damos la honra y la gloria, Padre, porque tú lo mereces. Tú eres bueno, Señor. En esta tarde te pedimos nos hables nuevamente en la Escritura y nos ayudes, Señor, para servirte, para seguir adelante, mi Dios. En el precioso nombre de Jesucristo pongo este servicio en tus manos. Llévanos al lugar donde quieres llevarnos, Señor, en el entendimiento. Gracias y bendice esta congregación, Señor. Una vez más te lo puse. Amén. Siéntese, hermano, gloria a Dios. Hoy le quiero hablar del carácter del cristiano. Hoy le quiero hablar acerca de, gloria a Dios, el orden de Dios. Exactamente no supe cómo titularle este tema porque voy a abarcar algunas cosas. Pero mire, el versículo donde estamos comenzando a leer, 1 Corintios 14, 33, dice que Dios no es un Dios de confusión. Dígale al que tenga a un lado, Dios no es un Dios de confusión. Dice que Dios es un Dios de paz. Y dice también, como todas las iglesias de los santos. Entonces, una de las características que la iglesia debe tener para saber que está haciendo lo correcto es que debe tener paz en su corazón. Y número 2, debe saber que el Señor no es un Dios de confusión. Un hermano que está confundido en sus pensamientos, un hermano que no tiene paz en su corazón porque está aturdido, porque está confundido, porque una idea no le deja en paz, porque de repente, ¿verdad?, va a su cama y dice la Biblia, en paz me acostaré, dice, y así mismo dormiré. Un hermano que no se acuesta en la noche teniendo paz en sus pensamientos, algo hay incorrecto en ese hermano o en esa hermana. Y es triste, hermanos, es lamentable ver hermanos así, que van a su cama a dormirse, pero en confusión de ideas, en confusión de pensamientos. Yo me puse a analizar la palabra confusión y tiene relación con la palabra desorden. Cuando la Biblia habla de desorden, está hablando de confusión. Una persona que confunde las cosas, que confunde algunos principios bíblicos. Lo quiero explicar mejor. Realmente, hermano, gloria a Dios, va a tener quebrantamiento, va a tener desilusión, va a llegar el momento en su vida en que ya no se va a sentir a gusto. Y esa hermana, ese hermano va a decir, yo no me siento bien, no me siento a gusto. Pero la Biblia enseña que Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz. ¿Por qué no sentimos lo mismo a veces algunos hermanos? ¿Por qué algunos, mientras unos sienten la presencia de Dios, otros no lo sienten? ¿Por qué mientras unos entienden la Escritura, otros no la entienden? Bueno, hermanos, depende de cada uno de nosotros, de nuestra sinceridad, de nuestra honestidad para servir a Dios. Y cuando Dios tiene misericordia, empieza a revelar su palabra a sus hijos. Dios no es un Dios de confusión. Algunos cristianos se confunden y sueltan la paz que Dios podría poner en su corazón. Lo sueltan y viene el desánimo. Alabamos al Rey de Reyes. Entonces, si queremos nosotros servir a Dios y permanecer, la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, dice, este será salvo. Si nosotros queremos perseverar, si queremos estar firmes, dice la Escritura que el Señor nos ha traído a un reino inconmovible.
alguien que se mueve en su forma de pensar, que constantemente se está moviendo en su manera de pensar. Es como el hombre de doble ánimo que dice Santiago 1:8, que es inconstante en todos sus caminos. Un día piensa de una manera y dice, no, gloria a Dios, yo sirvo al Señor así, 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 pero al tiempo se desanima por algo y ya no es lo mismo. Ya la cosa no sirve, ya no funciona. Aquello que él quería hacer para el Señor ya no lo quiere hacer, ahora cambió de pensamiento y se confunden, hermanos. Hay hermanos con mucha debilidad espiritual, y a veces lo he mencionado aquí, que tengamos cuidado cuando entramos al internet, cuando escuchamos mensajes, cuando asistimos a algún lugar, ¿verdad? Donde a veces puede haber confusión porque a veces hay otras ideas, hay otra manera de creer, voy a decirlo así. Iglesias del Señor Jesucristo hay muchas en todo el mundo, pero lo que quiero yo decir en este punto es simplemente esto, que gloria a Dios, Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Entonces, cuando alguien no siente la paz del Señor en su corazón, hermano, cuidado, hay peligro allí, hay peligro. Lo más probable es que ese hermano o esa hermana haya estado teniendo confusión de pensamiento, confusión de ideas, y eso le esté llevando a ese segundo término donde se acaba la paz y se acaba el gozo. Es muy común, ¿verdad?, cuando a veces recibimos hermanos, ¿verdad?, de otras congregaciones que llegan a este lugar, ¿verdad?, contentos y les agrada tanto el amor fraternal, ¿verdad?, que tenemos aquí en la iglesia. Les gusta mucho, dicen, qué suave la iglesia, qué bonito, los hermanos, son muchos hermanos, nos gozamos en la presencia de Dios. Pero luego vemos, ¿verdad?, que sus ideas que ellos tienen, ¿verdad?, de raíz, lo que fueron enseñados, al tiempo, ¿verdad?, les empieza a crear un conflicto de ideas en su pensamiento y se les va acabando la paz poco a poco. Paz de Cristo, hermano, gloria a Dios. Porque tenemos una enseñanza que va más apegada a la palabra de Dios, y lamentablemente lo digo, en la mayoría de las iglesias hay temas que prefieren no predicarle a los hermanos. Hay temas que prefieren no ponerle a los hermanos porque dicen, es que no van a poder llevar esa enseñanza, es que no van a poder vivir ese evangelio. Vamos mejor a ignorar esos temas para que los hermanos puedan permanecer. Entonces, el evangelio que se predica o que prepondera a nivel mundial es un evangelio un tanto emocional, un tanto que va más enfocado a los sentimientos de las personas. Por eso usted mira las enseñanzas en otros lugares en las cuales casi en su mayoría se trabaja solamente el área del avivamiento o el área del sentir, porque los hermanos son más sentimentales. Paz de Cristo, hermano, gloria a Dios. De tal manera que esos hermanos no logran alcanzar la madurez plena de la que habla la Biblia. No logran alcanzarla. La Biblia habla de una plena madurez en el Señor. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice que debe haber un pleno entendimiento, una plena madurez, y que nosotros debemos tratar e intentar de buscarla para no depender precisamente de un sentimiento, de una emoción, sino que vivamos de una convicción firme de saber que si estamos obedeciendo la palabra de Dios, seremos salvos. Alabamos al Rey de Reyes, aunque a veces parezca que el Señor está distante de nosotros. David vivió esa experiencia. La Biblia dice que David de pronto sintió que Dios no estaba cercano a él y le decía, Señor, ¿dónde estás? Pero el Señor le responde y le dice, aquí estoy, solamente que estoy mirándote porque quiero verte crecer. Prácticamente así es como le dice. El Señor a veces está observando nuestra conducta, nuestra manera de vivir, porque el Señor no quiere precisamente que seamos sentimentales o emocionales. El Señor quiere que disfrutemos de su compañía y de su presencia, aún en la obediencia. Y el Señor lo que quiere es que cambiemos. Metanoia es la palabra arrepentimiento. El griego metanoia significa que tienes que cambiar. Paz de Cristo. Y si no hay un cambio en tu mente, en tu forma de pensar, no hay metanoia. Y muchos hermanos, lamentablemente lo digo, vienen del mundo y acarrean con ellos todo lo que eran en el mundo. Paz de Cristo.
y vienen a la novedad de vida en Cristo, pero como no quieren cambiar su mentalidad, quieren seguir en lo que ellos creían y como ellos eran, entonces ya nada más como que acomodan las cosas del mundo al evangelio. Alabamos al Rey de Reyes. Y entonces muchos líderes, se cumple lo que dice la Escritura, pues prefieren no tener que enseñarle la Escritura correctamente a la iglesia, para que no se les vayan de la iglesia, para que no se ofendan los hermanos. ¿Por qué? Porque en su mayoría son hermanos que están acostumbrados solamente a lo sentimental. Ay, es que si no me visita el hermano, ya no me siento a gusto. Si no me visitan los pastores, ya no siento que yo pertenezca a esa iglesia. Si no me saludan los hermanos, ya no siento. Y siempre es sentimiento, sentimiento. Y me siento. Hermano, gloria a Dios. Y el sentimiento no es bueno en las cosas de Dios. No es bueno el sentimiento en las cosas de Dios. La Biblia dice que primero es el fundamento. Este es el fundamento. La Escritura, la palabra de Dios. Esta palabra nos va a dar convicciones para que nosotros nos plantemos con firmeza en el camino de Dios, y que a la hora de la prueba, que a la hora de la lucha, tomemos decisiones con madurez, con firmeza, porque conocemos la Escritura. Alabamos al Rey de Reyes. Cuando una vez que nosotros maduramos en lo que es la firmeza de nuestro corazón, cuando nosotros hemos madurado y alcanzamos una madurez, ahí es muy recomendable que busquemos el avivamiento. Yo ahí lo recomiendo plenamente. Que usted se dedique a buscar el avivamiento personal, que se dedique a buscar la llenura de la presencia de Dios. Porque si usted está firme, entonces no será confundido. La Biblia habla de que hay espíritus de error, hermano, gloria a Dios. Hay espíritus de error que confunden a la gente. Y hay muchos hermanos que a veces se confunden en sus emociones, en sus sentimientos, y creen incluso que están movidos por Dios, aleluya, a hacer cosas que el Señor nos manda en la Escritura. Alabamos al Rey de Reyes. Yo siempre les he dicho a los hermanos, el mejor momento para que alguien se retire de una iglesia es cuando está mejor, cuando siente el amor de sus hermanos, cuando siente que está lleno del Espíritu Santo, cuando se siente a gusto en la iglesia. Ese es el mejor momento para decir, yo me quiero apartar porque quiero ir a otra ciudad, a otro lugar. Pero cuando alguien, ¿verdad?, se mueve por un sentimiento, cuando alguien se mueve por un sentimiento, se cumple lo que estamos leyendo ahí en el versículo 33. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? En 2 de Corintios capítulo 12, vamos ahora al segundo libro, gloria a Dios, segunda carta, perdón, de los Corintios. 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 20, dice así, miren, 12:20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, y al final ¿qué dice? Y desórdenes. ¿Sabe por qué el Señor asocia todo lo malo con el desorden? Porque a Dios le gusta el orden. A Dios le encanta el orden. Mire, vamos allá a Génesis para ver, por favor, en el nombre de Jesús, en el primer capítulo, en el versículo 2 dice así, Génesis versículo 2: y la tierra estaba, ¿qué dice? Desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios se dio cuenta que en el desorden no puede existir la vida. En el desorden no podía el Señor hacer un plan para el hombre. El Señor tenía que ordenar todas las cosas. Entonces vemos en el diseño de Dios que Dios hizo perfecto su orden. Usted puede mirar el sol, los planetas en un tiempo preciso, cómo dan vuelta alrededor del sol, y cada uno de esos movimientos aquí para nosotros representa el día, la noche, las estaciones del año.
porque Dios es un Dios de orden. Al Señor le gusta que seamos ordenados. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Pero a veces nos desordenamos, allá como estábamos leyendo ahorita en 2 de Corintios capítulo 12, 20, ¿qué decía al final, hermano? Que al Señor no le gusta el desorden, aleluya, alabamos al Rey de Reyes. Ahora, muchos hermanos a veces malentienden esta escritura porque dicen, no es que el Espíritu Santo causa desorden. Es cierto que el apóstol Pablo habló, ¿verdad?, de cómo debe manejarse el derramamiento del Espíritu Santo, y también dijo que tenía que hacerse con orden. Incluso la Biblia enseña, ¿verdad?, que cuando hay una manifestación de profecía, el espíritu del profeta está sujeto al mismo profeta. Es decir, sí se puede manejar un avivamiento desde una perspectiva de entendimiento. Pero cuando no hay madurez en el cristiano, cuando la iglesia se comporta como niños, y cuando todavía su manera de pensar es precisamente como Corintios 12, 20. Mire lo que dice, vamos a leerlo, 2 de Corintios otra vez, por favor, que gloria al Señor Jesús. Ahí dice con claridad lo que Dios no quiere para la iglesia. 2 de Corintios capítulo 12, verso 20 dice, me temo que cuando llegue otra vez los hallaré así. Dice ahí al final, que tengan entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes, dice al final. Cuando una iglesia tiene esa característica, cuando una iglesia tiene todavía murmuraciones, cuando los hermanos murmuran, cuando no saben ir a pedir perdón, cuando no saben enfrentar una situación personal con un hermano. El otro día platicaba con alguien, ¿verdad?, cuál es la manera, que me decía, ¿cuál es la manera correcta? La manera correcta es que usted vaya y hable con ese hermano y tiene una incomodidad. No me lo diga a mí, le decía yo a esa hermana, gloria a Dios. No me lo diga a mí. Imagínense que yo anduviera atrás de cada hermano resolviéndole sus problemas sentimentales, hermanos, paz de Cristo. No se puede. Por eso el Señor dejó la guianza del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo a usted le tiene que redarguir. El Señor tiene que hacerle ver de acuerdo a la Escritura. Pero si usted no conoce que la Biblia dice que tiene que perdonar hasta 70 veces 7 a su hermano que le ofende, porque no lee la Biblia, pues no va a haber ese temor nunca. Necesitamos empezar a leer la Escritura y entonces dejarnos mover por el Espíritu de Dios. Y entonces cuando usted va con su hermano, dice que habla con su hermano, le dice, oye hermano, tengo esta inconformidad con usted. Y entonces el hermano le escucha, ¿y qué dice la Biblia? Si le escucha, habrá ganado a su hermano. Porque quizás su hermano diga, ay, no me di cuenta, hermana, perdóneme. Y se arregla el problema. Pero cuando usted solamente triangula la información y va y se lo cuenta a su mejor amiga, a su mejor amigo, y le dice, ay, la hermana fulana me cae mal porque no me hizo esto o aquello, no me saludó, paz de Cristo. Y entonces se forman esas murmuraciones que habla ahí en 2 de Corintios 12, 20, que se termina convirtiendo en un desorden. Dios estableció una línea de orden para todas las cosas. Alabamos al Rey de Reyes. Una vez que la iglesia empieza a conocer el orden de Dios, empieza a entender la santidad, empieza a entender el avivamiento desde una perspectiva de madurez. Y cuando hay madurez en la iglesia, ahí sí que venga la profecía, que vengan los dones, que vengan las lenguas, que venga el avivamiento, porque la iglesia va a estar preparada para un avivamiento continuo. Pero cuando la iglesia no está lista para eso, cuando la iglesia se comportan como niños, hermano, no se ocupa un pastor, se ocupan como 20 pastores para una iglesia de 100 miembros, paz de Cristo. Por eso es que tenemos iglesias chiquitas en su mayoría. En su mayoría las congregaciones no pasan de 30 miembros, 50 miembros, porque un solo pastor no se da abasto para tanto problema y para tanta gente, paz de Cristo. Alabamos al Rey de Reyes. Por eso le decía al principio que está relacionado lo que comentaba con este tema, gloria a Dios. Porque si la iglesia no aprende, hermano, gloria a Dios, a vivir en orden, y quieren vivir desordenadamente, hermano, hay cuenta que cuando prende el fuego, cuenta que lo que prende es la mecha, ¿no?, de Cristo, para que reviente, para que explote un problema, gloria a Dios. Entonces hay hermanos que a veces confunden sus emociones, sus sentimientos con la presencia de Dios. Y hay iglesias, ¿verdad?, que se siente muy bonito tal vez. ¿Cómo se siente la presencia de Dios? Oh sí, gloria a Dios.
Pero vemos que los hermanos no saben lo más básico del evangelio. No les gusta siquiera el orden, no les gusta la disciplina, no les gusta el sujetarse, Padre Cristo. Vemos que esos hermanos, ¿verdad?, siguen siendo emocionales, siguen siendo sentimentales. Y muchos líderes religiosos lo saben, muchos pastores lo saben. Y por no enseñar lo que dice la palabra de Dios, dejan que esos hermanos sigan así toda su vida. Que así vivan su vida, sin conocer lo que dice realmente la Escritura. Al cabo que para eso siempre hay un pastor, ¿verdad?, que anda ahí correteando a los hermanos para que vayan a la iglesia, paz de Cristo. Cuando la Biblia no enseña eso, hermano, gloria a Dios. No enseña eso la Escritura. Lo que enseña la Escritura es que el pastor es el que alimenta a las ovejas. El pastor es el que exhorta con la palabra de Dios y le enseña al pueblo a hacer lo correcto. Y dice que un día el Señor le va a llamar a cuentas a los pastores si no le enseñaron a la iglesia lo correcto, lo bíblico. Alabamos al Rey de Reyes. Entonces, los pastores deberíamos todos estar preocupados, primero, número uno, por formar el carácter del cristiano. Porque la Biblia describe a cristianos maduros, a cristianos débiles, incluso hay un tipo de cristiano que le llama flemático, paz de Cristo. Entonces el deber de los líderes es llevar a los hermanos a una madurez espiritual, donde solamente dependan del Señor y de su presencia, y que el consejo que necesitan de su pastor sea solamente el de la palabra de Dios. Incluso los dones están para dirigir a la iglesia. Los dones están para que los hermanos lo vivan, para que la oración sea ahí derramado el Espíritu Santo. Alabamos al Señor Jesús. Santiago capítulo 3, por favor. Vamos a Santiago. Me voy a ir un poco más recio para tratar de darle todas las citas que traigo, porque son muchas, gloria a Dios. Pero la idea principal del tema es que Dios es un Dios de orden, no de desorden, hermano, gloria a Dios. Santiago, por favor, cuando lo tenga diga amén. Santiago, en el capítulo 3 dice, versículo 16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos, aleluya. Los celos, hermanos, es algo muy feo. Es algo muy feo que en el mundo, ¿verdad?, termina hasta por romper relaciones, destruir matrimonios, hacer muchas cosas. Y dice que donde hay celos y contención, ¿cuál es la contención, verdad? El estar de pleito, el estar ahí, ¿verdad?, con una opinión que no busca la unidad de la iglesia. Con todo respeto, hermanos, a veces hay hermanos contenciosos que no les parece algo, pero en lugar de sujetarse a la palabra de Dios, o mínimo, bueno, no me voy a sujetar a la palabra porque yo todavía no entiendo este tema, pero me voy a sujetar a las normas de la iglesia. Con que todos pensáramos así, mire, con eso ya se vuelve ordenado todo lo que hacemos. Pero hay veces que alguien no se sujeta a Dios. Y si no se sujeta a Dios, ¿ustedes creen que se va a sujetar a sus pastores? Si no se sujetan ni a Dios, menos se van a sujetar a lo que diga el pastor, hermanos. Alabamos al Señor Jesús. Entonces, hay veces que el criterio mínimo debería ser que al menos se sujetaran a las normas o a la normativa de la iglesia. Con eso entraríamos en el orden de Dios. Pero hay veces que ni a eso se quieren sujetar, hermano. Algunos hermanos, no estoy mencionando que sea aquí en la congregación, pero me ha tocado que de repente hay alguien que anda fuera de orden, que anda de desordenado. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Una hermana, un hermano que hace lo que quiere, que viene al culto cuando él quiere, cuando se siente bien, pero de repente lo vemos que anda por allá en otra iglesia, en otro lugar. ¿Ustedes creen que eso esté dentro del orden que Dios estableció? No, hermano, porque ese hermano es un desordenado. Alabamos al Rey. Y entonces en el fruto vemos que todo lo que dice ahí en Corintios 12, o lo que leímos en 1 Corintios 14, es lo que ellos sienten. Los de Cristo así se sienten. Alabamos al Rey de Reyes. Entonces la palabra de Dios lo describe bien. Y es un sentimiento. Están luchando con un sentimiento, con sus emociones, con lo que ellos piensan, con lo que ellos sienten.
alabamos al Rey de Reyes, pero la Biblia enseña que esto no es así, no es así, porque dice que donde hay celos y contención, allá hay perturbación. Acuérdense que dice allá en 14:33 de 1 Corintios que Dios no es un Dios de confusión, amén, no es un Dios de desorden. Dios quiere un orden para todo. Y entonces, gloria a Dios, si usted quiere que Dios le bendiga y le ayude, tiene que sacar esa confusión, tiene que alejar. Tenemos que hacer, hermanos, que se vayan los pensamientos que nos provocan tristeza, que nos roban el gozo y la paz. Amén. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, gloria a Dios. Yo podría estarle predicando ahorita de los 5 dones del Espíritu, del avivamiento que nos va a hacer que sintamos a Dios. Yo podría hablarle de todo eso ahorita y buscar un derramamiento del Espíritu Santo. Pero en lo particular yo he aprendido que la iglesia primero necesita carácter. Primero necesita saber dominarse a sí mismo. Un hermano que tiene dominio propio, que tiene control de sus emociones, va a ser un hermano que va a dar fruto al 100 por 1. Que se va a sostener firme en la hora de la prueba. Por eso es que le hablo de estos temas y sigo insistiendo. Alabamos al Rey. Porque queremos que cuando venga el avivamiento usted esté preparado para eso. Gloria a Dios. Tesalonicenses, le dije, gloria al Señor Jesús. En el capítulo 5, versículo 14 dice: también os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Y luego dice: orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice en el verso 19: no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis la profecía. Pero dice en el verso 21: examinadlo todo. ¿Y qué más dice? Retened lo bueno. O sea, no porque haya un avivamiento en un lugar y ¡ay, qué bonito se sintió! Gloria a Dios. No por eso usted va a estar con la idea de que allá sí está el Señor. Y en la iglesia ahí con el pastor Jairo no se siente la presencia de Dios. Mejor yo me voy a otro lugar. No, hermano, eso no es. Eso sería un pensamiento sensacionalista. Sería un pensamiento sentimentalista. Alabamos al Rey. No, hermano, no es así. Porque dice ahí, la Biblia lo está diciendo, que si usted quiere alcanzar salvación necesita una madurez plena en el Señor. Va a haber días en que usted se va a gozar y va a ser lleno del Espíritu Santo. Pero va a haber días donde el Espíritu va a hablarle de otra manera para que usted crezca, para que usted aprenda, para que usted obedezca al Señor. Alabamos su nombre. Para que usted pueda crecer. Y quizás cuando venga día de avivamiento, a lo mejor ese día usted va a tener que meterse más en la presencia del Señor. Pero todo eso va a estar formando su carácter, va a estar formando su personalidad en el Señor Jesucristo. Y el Señor le va a estar llevando a una madurez plena en el Señor Jesús. Hay iglesias que muchos se sienten, tal vez sí, porque enfocan todo lo que hacen a eso. Pero vemos tristemente que en la conducta de muchos hermanos a veces miran la iglesia nomás como un trampolín. Paz de Cristo. Dice la Biblia que no andéis como nube que lleva el viento de aquí para allá, de allá para acá, como cualquier viento de doctrina movido, dice, por cualquier viento. Y hay hermanos que así a veces se comportan, no han madurado, gloria a Dios. Y ya por un problemita que hubo o algo, ya me voy para la otra iglesia. Y llegan allá y están un tiempo y mientras los tratan bien, porque eso es algo que hacemos en todas las iglesias. Al hermano que llega se le recibe bien. Pues, ¿quién no va a recibir bien a un hermano? Paz de Cristo. Sería muy absurdo, muy tonto de nuestra parte no recibir bien a un hermano que llega a una iglesia. Se quiere incorporar, hay que recibirlo bien. Amén. Entonces en cualquier iglesia donde uno vaya lo van a recibir bien al principio. Pero un hermano con madurez entiende que eso es algo normal en cualquier iglesia. Pero el problema viene después, cuando esos hermanos empiezan a sacar lo que hay en su corazón. La Biblia dice, el domingo lo hablamos, que hay en tu corazón, empieza a sacar
del buen tesoro de tu corazón, gloria a Dios. Y entonces a veces empiezan a sacar sus ideas, sus conductas, su comportamiento. Y empiezan ellos porque no tienen una convicción firme, porque no tienen una convicción centrada en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está por encima de sus sentimientos. Se basan en sus sentimientos primero y después en la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que es al revés. Primero es la palabra de Dios como fundamento y encima lo sentimental. Alabamos el nombre del Señor. Ahora, no estoy diciendo que la presencia de Dios mueva los sentimientos. Dice ahí, si usted leyó conmigo en el verso 19, dice: no apaguéis al Espíritu. También hay hermanos que a veces le echan un balde de agua al Espíritu. ¿Por qué lo hacen? Porque no oran, porque no ayunan, porque no buscan la presencia de Dios, porque no se congregan regularmente, buscan pretextos para no estar en los cultos, en los servicios. Y todo eso va trayendo poco a poco frialdad al corazón, hermano. Poco a poquito va trayendo frialdad. Cuando alguien no se involucra, no, es que nomás así voy a estar para ver si me cambio de iglesia, a ver si sigo adelante. Y eso va trayendo más frialdad porque no se van comprometiendo con la obra de Dios. Como quieren evitar los problemas con los hermanos. Hermano, gloria a Dios, donde vaya va a haber problemas. La gente así es. Todos tenemos pensamientos diferentes y el enemigo trabaja también en cualquier iglesia para destruirla, no nomás en esta, paz de Cristo. Pero el que está tomado, agarrado de la mano de Dios, al contrario, Dios lo puede usar en medio de la crisis para unir a los demás. Tú puedes ser un vaso útil delante de la presencia de Dios. En lugar de sacarle a unirte, deberías unirte más, gloria a Dios, para que Dios te use y que pongas a prueba tu carácter, que pongas a prueba realmente si eres de Dios, si estás a favor de la obra o en contra de la obra, paz de Cristo. ¿Te está usando Dios o te está usando el enemigo? Paz de Cristo, hermano, gloria al Señor Jesús. Por eso la Biblia enseña que tenemos que ordenar nuestros pensamientos. Dios es un Dios de orden, hermano, gloria a Dios. En Tito capítulo 2, versículo 9. Tito, para la gloria de Dios, por favor. Tito capítulo 2, versículo 9. Dice, por si alguien a veces se entristece y dice: ay, el pastor que duro predica. Miren lo que dice ahí: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Tito capítulo 2, verso 9. Exhorta, dice. Aleluya. Pero ese tipo de exhortación nadie la quiere dar. Cuando un hermano débil anda que no cabe ni en su propia razón, hermanos, sus amigos a veces lo que hacen es darle por el lado a esos hermanos. Y si alguien dice: es que yo ya no quiero ir a los cultos porque allí está pasando esto y no me gusta, y a veces los que deben de ponerle un alto a ese pensamiento le siguen la corriente. Ah, es cierto, son débiles también, gloria a Dios. ¿Y eso qué es lo que hace? Desanima a la persona aún más. Y como es débil aquel hermano, aquella hermana, pues ¿qué hace? Toma aquello como el respaldo para que él haga lo que quería hacer. Alabamos el nombre del Señor. Pero dice ahí que usted tiene que aprender a exhortar, como lo que yo estoy haciendo de acá arriba. Hermano, le estoy hablando sinceramente porque le amo, porque quiero que usted aprenda, porque queremos estar unidos, porque queremos ser de un solo sentir. Y para eso necesitamos ser de un mismo pensamiento. Por eso le hablo así. Aunque yo sé que hay algunos hermanos que no me aman en plenitud, voy a decirlo así, me aman nada más cuando los trato bien. Cuando los trato bien, todos me aman, gloria a Dios. Pero cuando yo les digo: hermano, soy el pastor, ahí ya no les gusta, paz de Cristo. Cuando les digo: tengo que tomar esta decisión aunque eso te afecte. Y hermano, gloria al Señor Jesús. Pero aún así usted tiene que hacerlo. Tiene que aprender no solo a sobrellevar a la iglesia, a los hermanos, sino que tiene que aprender a exhortarlos con amor y decirle: hermano, estás mal, eso que estás pensando no viene de Dios, eso que quieres hacer no es digno de un hijo de Dios. Incluso ahí lo que dice es que le digas: siervo, sujétate a tu amo. Tenemos que enseñarle a los demás a sujetarse, porque la Biblia dice que nos sujetemos los unos a los otros. Es algo básico, hermano, esto, gloria a Dios. Y dice: agraden en todo, y luego dice: no sean respondones.
hermano, una vez le prediqué también de eso. Le digo, hermano, hay hermanas que a veces son muy respondonas. Gloria a Dios, no debe existir eso en nosotros. No hay que ser respondones, hermanos, paz de Cristo, sino sujetarnos. Vamos sujetándonos los unos a los otros. Hay veces que no entendemos una palabra, o no entendemos un mandamiento, una disciplina incluso, o una decisión de nuestros líderes, de nuestros pastores. A veces no las entendemos. Yo mismo a veces lucho cuando he tenido que sujetarme a alguna norma en la iglesia, a mi pastor, a los ancianos que están por encima de mí. Me ha costado trabajo entender alguna disciplina, pero miren que me he metido a eso y le he dicho, Señor, mejor yo confío en tu palabra. Si tu palabra dice que me sujeto aunque no entienda esa norma y aunque no entienda esa disciplina. Y al tiempo me doy cuenta que fue la mejor decisión que pude tomar. Fue lo mejor que pude hacer, sujetarme. Porque, gloria a Dios, si yo hubiera querido hacer lo que traigo en mi pensamiento, en mi corazón, se viene el desorden y se viene la desaprobación de parte de Dios. Alabamos al Rey de Reyes. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Gloria a nuestro Rey. Y es bonito sujetarnos, hermanos, gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y hay hermanos que ellos creen de una manera, y entonces si hay un orden en la iglesia, si hay una manera de trabajar, dicen, no, a mí no me gusta esa manera, a mí no me gusta ese estilo, no, yo no voy a participar en esa reunión, no, yo no voy a ir. Y lo peor del caso es que ojalá vinieran con uno y platicaran, porque yo les iba a decir lo mismo, sujétense. Pero gloria a Dios, no lo hacen así. Se van por allá y con los hermanos débiles es con los que empiezan a practicar eso que leíamos en 2 Corintios 12:20. Quiero aclararle algo. Se fija que no es palabra mía, no estoy inventando algo, la Biblia lo dice. Amén. Y si la Biblia lo dice es porque así pasa. Yo me doy cuenta que sí pasa. Amén. Así como dice la Biblia, así es. No hay que cambiarle nada, así es en todas las iglesias. Y ese tipo de hermano que tiene esa conducta desordenada, que tiene ese perfil, allá andan murmurando. En lugar de hacer equipo, en lugar de buscar la unidad, en lugar de pedir perdón, mínimo sujetarse, aunque no entiendan, prefieren allá hacer daño por allá, desaniman a los débiles. Alabamos al Señor. Ahora, quizá yo no me dé cuenta como pastor de este lugar, pues no me doy cuenta, a veces me llega alguna murmuración a mi oído, pero de todo eso usted le va a dar cuenta al Señor si está a favor de la obra o si está en contra. Cuando el Señor venga, nadie le va a dar cuenta al Señor más que usted, hermano. Yo le vuelvo a insistir, los pastores vamos a dar cuenta de la enseñanza nada más. Señor, yo le dije al pueblo, yo le enseñé. Ahí está la palabra, yo enseñé. Y dice que entonces seremos buenos ministros de Jesucristo. Pero yo no le voy a dar cuenta de lo que usted, de la decisión que usted haya tomado. Eso le va a dar cuenta a usted al Señor. Usted es el que le va a dar cuenta. Y si usted ha hecho eso y ha murmurado cuando no siente la paz, cuando no siente el gozo, yo le recomiendo que le pida perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. Y dígale, Señor, quizás por eso a veces no sentimos una atadura, a veces sentimos una incomodidad, porque no le hemos entregado esa parte al Señor y hemos pecado contra Dios. Alabamos su nombre. Y el Señor quiere que seamos libres, hermanos, gloria a Dios. Y ahí en 8:28 de Romanos dice, gloria a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay hermanos que sí se sujetan, que no andan desordenadamente. Estos hermanos dice que son conforme al propósito al que fueron llamados. Dios los está usando para bendecir la obra, pero dice que son los que aman a Dios. Por eso es que hay hermanos que reciben y hermanos que no reciben. Por eso hay hermanos que se llenan del Señor y hermanos que no se llenan del Señor. Pero eso depende de cada uno de ustedes. Eso ya no depende de mí, ya no depende del pastor. Si alguien dice, es que yo no siento ahí la presencia de Dios, pues ayune más. Verá cómo no va a sentir el fuego, gloria a Dios. Ore más, verá, busque al Señor y lo va a encontrar. Yo cuando he tenido así momentos de debilidad, de pruebas antes de ser pastor, yo acostumbraba, hermanos, a de repente ir y meterme a un cuarto cuando era soltero en mi habitación
Y a veces pedía 2, 3 días de vacaciones en mi trabajo y yo no salía de esa habitación, me la pasaba ayunando todo el día y buscando la presencia de Dios. No lo digo como para jactarme, si se fija casi no comento estas cosas, rara vez he comentado esto. Pero digo, si yo lo pude hacer en mi juventud, ¿por qué usted no puede, hermano? Paz de Cristo. ¿Por qué a veces ponemos tantos pretextos para fallarle a Dios? Paz de Cristo. Usted puede consagrarse, usted puede buscar al Señor de corazón. Y cuando yo en aquel momento me acuerdo que me sentía triste por alguna razón, me sentía débil por algo, me metía 3 días de ayuno y decía, no me hable nadie, que voy a estar encerrado 3 días. No quiero alimento, no quiero agua, no quiero nada. Y cuando yo me metía así en la presencia de Dios, mire, venía de la presencia de Dios un torrente de bendición. Me tiraba el Espíritu Santo ahí, lloraba, sentía la gloria de Dios, sentía como la habitación se iluminaba a medianoche cuando yo estaba en oración. Y cuando salía de ahí yo salía fortalecido y mi problema se había acabado, mi angustia, mi dolor, mi desesperación había terminado cuando yo salía de aquella habitación. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y eso no dependía de mi pastor, no dependía de mi congregación. Eso dependía solamente de mi relación personal con el Espíritu de Dios. Alabamos su nombre. La gloria es para el Señor Jesucristo. Entonces, entonces a lo mejor alguien puede estar confundido ahorita y estar pensando, ¿es que entonces el pastor no recomienda que busquemos más la presencia de Dios o el sentir la presencia de Dios? Y por eso dice que no nos metamos más. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el carácter del cristiano debe formarse primero en la palabra de Dios, en los mandamientos, en la obediencia, en la sujeción, en la disciplina. Si no existen esos elementos en tu vida cristiana, no vas a crecer espiritualmente. Si solamente quieres que te estén dando palmaditas en la espalda y que el pastor ande contigo para todos lados, y cuando te sientas triste siempre esté ahí el pastor o con los hermanos, o en el menor problema siempre por el lado sentimental, y el lado sentimental quiere decir que todavía no has aprendido, hermano, paz de Cristo, a consolidarte como un hermano con madurez espiritual. Todo eso es importante. Sí, es importante el amor fraternal, es importante el abrazo de un amigo, gloria a Dios, pero no es más importante que nuestra salvación. No es más importante que el gozo de nuestra salvación. Acuérdense que la salvación es personal. Muchos hermanos creen que la salvación es matrimonial, paz de Cristo. Y no es así, les vuelvo a repetir. Si el varón no quiere servir a Dios, la varona tiene que esforzarse y servirle. Y si la varona no quiere, el varón tiene que servir a Dios. Pero hay veces que se ponen de acuerdo los matrimonios y juntitos agarran el mismo caminito. Paz de Cristo, hermano, gloria a Dios. Para lo que debieran hacerlo, no lo hacen, que es precisamente lo que estoy hablando, la consagración. Es lo único que el Señor aprueba, que lo hagan juntos, que se pongan de acuerdo. Dice, si 2 se ponen de acuerdo. Entonces el matrimonio es para eso, para fortalecerse en lo espiritual, para el ayuno, para la oración. Alabamos el nombre de Jesús. Pero en lo sentimental no. En lo sentimental no. Es que yo voy a apoyar. Eso lo he escuchado un montón de veces en mis 11 años ya de ministerio, ya para 12 años. Muchas veces he escuchado eso. No, es que yo tengo que apoyar a mis hijos. Sentimientos. Es que yo tengo que apoyar a mi papá. No, es que yo tengo que apoyar a mi esposa, a mi esposo. Sentimientos. El reino de Dios no es por sentimientos. Y yo le he dicho, hermana, pero si su esposo está mal, hermano, pero si su esposa está mal en lo que está haciendo, si sus hijos están mal, va a terminar mal todo. Hermano, perdónenme, no soy profeta, nunca me he declarado como profeta, pero lo que yo he visto de acuerdo a la escritura se ha cumplido. Y lo que le he dicho a esos hermanos, sé lo que viene para ti por tus hechos, por lo que estás haciendo en este momento. Y así ha sucedido. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Que si en aquel momento aquellos hermanos a los que quise aconsejar se hubieran sujetado, otra historia fuera para ellos. Porque en su momento aquí yo aconsejé a una hermana y sus hijos aquí están y se bautizaron, los 3 hijos de ella, paz de Cristo. Aquí he aconsejado a 2, 3 hermanos que son ovejas del Señor y que se han sujetado al consejo y les ha ido bien. Pero los que no se han sujetado, hermano, gloria a Dios, pues no parece haberles ido tan bien, hermano. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Le dije ahí no le dije, pero le voy a decir en Judas, por favor, y con esto voy a terminar porque
Traigo más versículos ahí, pero yo creo que voy a tener que hablarlo en otro tema. No sé para dónde me quiere llevar el Señor. Tenía amigos, ¿verdad?, que me fortalecían en palabras y me decían: pastor, qué bueno que cómo lo usa el Señor a usted en la predicación, cuando predicaba del Espíritu Santo y de los dones y de todo eso. Pero nomás me empecé a meter con temas de esto, hermano. Le he dicho muchas veces, a veces las almas las manda el Señor, pero nosotros mismos no estamos preparados para el avivamiento. Nosotros mismos lo que hacemos a veces con nuestra conducta, sacamos a la gente, hermanos, de nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque no hay una madurez en el Señor. Entonces Dios quiere que las cosas se hagan decentemente y en orden. Ahí en Judas, en el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Parece ser que había un problema por ahí con algunos soñadores. Por eso yo les he comentado en algunas veces, no todos los sueños que tenemos vienen de Dios. Usted debe saber eso. Y a veces cuando no se mete uno en esa madurez de la presencia del Señor, se suele interpretar mal los sueños. Incluso si usted revisa libros, hay psicólogos que se han dedicado a estudiar los sueños. Sigmund Freud tiene varios libros, ese señor, sobre la interpretación de sueños. Va a encontrar muchas cosas, pero si no tiene la madurez del Señor, usted va a caer en la trampa del enemigo y va a creer que lo que le está diciendo el diablo en sueños es de parte de Dios. Mire qué cosa. Y muchos hermanos hoy en día se rigen más por sueños que por la misma palabra de Dios. Ojo con esto, no estoy diciendo que todos los sueños sean del diablo. Hay sueños que son inspirados por Dios, pero no todos los que sueñan y no todos los sueños son de Dios. Me atrevo a decir que la gran mayoría de los sueños que sueñan los cristianos no vienen de Dios. Pone sueños en alguien, la señal característica es la sujeción, es la humildad, es la obediencia, pero no forzada, sino sincera, agradecida, una manera natural, pues, de venir a los pies de Cristo y decir: Señor, aquí estoy. Y esos son ovejas del Señor que el Señor usa en dones como la profecía. Amén, alabamos al Rey de Reyes. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo? Ahora, bueno, pero es que dice ahí que no apaguemos al Espíritu. Amén. Hay que buscar al Espíritu, hay que buscar la presencia de Dios. Sin embargo, aquí dice también, fíjense lo que dice ahí en el versículo 17. Judas 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Verso 19 dice: estos son los que causan divisiones. Y ahí quiero que escuche usted, dice: los sensuales, ¿qué dice? Que no tienen el Espíritu. Hasta ahí. Está interesante esto, porque dice los sensuales. ¿Quiénes serán los sensuales, hermano? Gloria a Dios. ¿Habrá sensuales entre nosotros? ¿Habrá alguna hermana sensual, un hermano sensual entre nosotros, Padre Cristo? Pero dice ahí que estos no tienen el Espíritu. Está interesante esto, hermano. Vamos a tratar de entenderlo un poquito. Resulta que la palabra sensual o sensual viene de, ¿cómo se dijera? De tener nuestros sentidos como prioridad. ¿Usted sabe cuáles son nuestros sentidos? Olfato, gusto, tacto, oído, vista. A ver, no sé exactamente cómo se dice, son 5. Cuando una hermana o un hermano se dejan llevar por sus sentidos, ese hermano es sensual. Esa hermana es sensual. ¿Sí me explico? Es que ahora no sentí nada en la enseñanza hoy. No sentí nada. Sentido. Es que el hermano no me abrazó ahora, no me saludó. El hermano no me saludó.
sentidos. Amén. ¿Cuáles son los sentidos? El gusto, el tacto, tocar. Que el hermano no me dio una palmadita ahora, no me saludó. Y hay muchos hermanos así, ojo, que si usted no lo saluda, se siente, gloria a Dios, se sienten sentidos sensuales, paz de Cristo. No les gusta nada, gloria a Dios. O por ejemplo, es que la comida, está hablando de gusto literal, hermano, gloria a Dios. A veces no tenemos la madurez, hermanos, para, gloria a Dios. Y todo lo hacemos conforme a los 5 sentidos de la carne. Esos son los hermanos sensuales. No, es que yo no siento nada, es que ahí no se siente la presencia de Dios. Alabamos el nombre del Rey. Son hermanos sensuales que no andan conforme al Espíritu. Si anduvieran conforme al Espíritu sería algo muy diferente. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Porque ya lo que piensa en sus sentidos, a ese hermano ya no le importa. Lo que sienta en sus 5 sentidos, a ese hermano ya no le importa. Él se mueve por un 6º sentido, que es lo espiritual, que es lo fundamental, la palabra de Dios. Y cuando alguien se mueve allí, en esa esfera, ¿qué importan los sentidos? Gloria a Dios. Ya no hay sentimientos de por medio. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano? Mire, voy a tener que dejar hasta aquí esto. Pero ahí traía más versículos donde ya hablamos acerca de los ministerios. Hay muchos hermanos que aspiran a ser líderes, que aspiran a ser dirigentes de un grupito, que quieren participar, que dicen: yo deseo estar a cargo de los jóvenes, yo quiero estar a cargo de los niños, yo quiero trabajar en esto, en aquello, y yo quiero subirme a tocar, y yo quiero cantar. ¿Verdad que sí? Muchos hermanos les encanta estar ahí al frente, ser tomados en cuenta, gloria a Dios. Pero fíjense qué interesante, si ese hermano se mueve bajo los 5 sentidos carnales, no lo va a poder usar el Señor. Es más, todo lo que trae en sus 5 sentidos lo va a sacar a flor de piel y va a haber problemas.